Muy buenas. Yo hoy pretendía iniciar una nueva sección que se iba a llamar Leleces de la Historia, bueno, que se va a llamar Leleces de la Historia, pero que por unos problemas técnicos que explicaré al final del vídeo para ver si alguien me puede echar una mano, pues no se pudo hacer hoy. Así que bueno, voy a aprovechar, gracias a una conversación que tuve esta mañana, que me recordó una historia terrorífica de cuando yo trabajaba en el tanatorio. Digo yo, voy a contaros cosas terroríficas de cuando trabajé en el tanatorio, ¿eh? Y no hablo necesariamente de cosas paranormales, aunque alguna también he de contar. No, cosas terroríficas que en el 90% de los casos tienen que ver con los humanos y su condición de ser humanos. O la humanidad, como dijo el comentarista aquel cuando se destruyó el ¿cómo es? El Hindenburg. Joder, ¿por qué me meto en fregados? Bueno, el tema. Yo trabajé en un tanatorio a través de TT. Yo tenía un turno que era de 4 horas al día, que consistía en 2 horas de estar atendiendo, pues yo qué sé, llega la furgoneta de las flores, pues ¿estas flores para quién son? Para fulanito. Fulanito, está en la sala 3, pues llevar las flores a la sala 3. Un día pues que había un concierto multitudinario, sí. Un entierro así muy multitudinario, pues teníamos dos parkings habilitados y entonces pues tenías que ir a dirigir allí un poco el tráfico, porque no era fácil aparcar en algunos sitios. Y luego, pues bueno, en general, todo tipo de servidumbre, ¿no? En el buen sentido, pues estar por allí arriba en las salas, pues si alguien necesita algo. Y luego, otra hora, que es en la que te asignan un entierro. A veces podían ser 2, pero normalmente era 1. Y después, la última hora, la dedicabas a, cuando llegabas del entierro, pues limpiar el coche, quitar todos los restos de flores y tal, y limpiarlo, pulirlo, o sea, echarle cera y, bueno, dejarlo presentable para el siguiente entierro, básicamente. Entonces, bueno, hoy no me voy a centrar tanto en cómo es trabajar allí y los aspectos tal, sino que os voy a contar las cosas terroríficas que allí viví, como dije, y que no tienen que ver con lo paranormal, salvo alguna. Primera cosa terrorífica. Tú llegas allí como un pollo recién salido del nido. Esto fue ya hace varios años, esto debió ser hace 6 años o 7 por ahí. Era uno de mis primeros trabajos, yo había trabajado ya en la vendimia, había trabajado reparando tejados, pero nunca en un empleo así serio. No, aparte de trabajar en un tanatorio impone mucho. A mí me imponía más la presencia de familiares sufrientes y yo no ser capaz de gestionar o de no estar a la altura, ¿no? De, yo qué sé, de dejarme llevar yo por el sentimiento también y ponerme a llorar allí yo con una persona o yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú llegas allí un poco nervioso, aunque me han preguntado, ¿a ti te da rollo? Y yo, en principio no, pero la verdad es que llegué allí y estaba bastante nervioso, la verdad. Y yo lo primero que vi, nada más llegué, me dijeron, nada, te metes ahí en una salita, coges ropa de tu talla, te vistes de funerario y, y te vas a la sala de personal que estaba a unos pocos metros. Y para pasar para la sala de personal, tú necesariamente tenías que pasar por la sala del tanatopractor. No sé si el tanatopractor o el embalsamador o si estas cosas son sinónimas. Ahora ya no lo recuerdo. El tío que pues que pone presentable al cadáver, no el maquillador. El maquillador es el proceso último. Pero hay un señor que, por ejemplo, lo que hace, y esto fue lo que yo vi, porque para pasar, como digo, para allí tenías que pasar por delante de la sala de donde trabajaba este señor. Y esta sala, yo no sé por qué cojones, como en los quirófanos, tenía una ventana circular de metal en la puerta. De metal, de cristal, en la puerta. Entonces tú pasabas por delante y tú podías ver perfectamente lo que estaba haciendo aquel señor allí. ¿Y qué estaba haciendo aquel señor allí? Pues estaba, claro, los muertos, el rigor mortis te deja los músculos rígidos y te quedas tieso, básicamente. Te puedes quedar así en esta postura. A ti el tanatopractor te tiene que estirar los brazos y dejarte en una posición apacible, que le dicen allí en el gremio. O por lo menos le decían allí en el tanatorio aquel. Y claro, para dejar apacible a aquel señor, yo lo que veía era un tío haciendo así como
así apretando, y yo hasta, no, esto ya no sé si lo estoy imaginando yo después de hace de tantos años, pero yo hasta creo recordar escuchar chasquidos del cuerpo, así una cosa, mira, se me está revolviendo el estómago solo de pensar. Y claro, el tío estaba allí con cara, estaba hablando con otro tío que estaba a su lado y estaban hablando de cualquier historia, ¿no? Claro, para ellos era lo más normal del mundo. Pero claro, a mí aquello me impresionó un montón. Y luego por encima ese tío, tiempo después, pues yo que sé, bueno, tiempo después, pero no mucho, a los 4 o 5 días, este tanatopractor, embalsamador o lo que fuese, me enseñó una máquina que clava unos alfileres en las encías. Yo ahora no recuerdo qué función tenía aquello. Creo recordar que era para que no se retrajesen los labios y no saliese la sonrisa cadavérica, y para alguna cosa más que yo ahora no recuerdo. Pero básicamente era una pistola de clavos, como las de las obras, pero en vez de clavos, pues de alfileres. Y entonces decía, mira, mira, mira. Y lo ponía y hacía ¡chas! Allí en la boca del cadáver, aquí en las encías. Y yo ese día casi me muero, tío. Yo el día que vi eso, os juro por lo más sagrado que yo en ese momento, no me morí allí por temor a ser el siguiente a pasar por la mesa de ese guicho y que me clavase a mí sus alfileres. Qué impresión llevé, ¿eh? Bueno, pues esa es una de las cosas terroríficas y probablemente la más terrorífica que yo haya presenciado allí. Bien. Luego hubo otra cosa, que esta ya la conté en algún directo, me parece, y tal vez en algún vídeo muy antiguo de este canal, no lo sé. Pero es el entierro más impresionante en el sentido de que yo me fui tocado para casa, me consta que la mayoría de mis compañeros también, y por encima la vida hizo una terrible casualidad ese día para que yo me cruzase de bruces con una cosa, pero vamos a ir paso por paso. Normalmente, los cadáveres suelen ser señores mayores y señoras mayores. Gente mayor que por lo general, además, pues al ser ancianos, pues la masa muscular decrece, no es gente que pese mucho. Y normalmente para 4 personas, para 4 porteadores, es suficiente. Pero aquel día habían pedido 6 para un entierro al que yo estaba asignado. Y entonces ya recuerdo la impresión para cuando fui a llevarle las flores, una de las flores que llegaron para este chico, y digo chico porque era un chico muy joven que debía tener, pues nada que tengo yo ahora, unos 30 y pocos años. Ataúd abierto. Y entonces me lo encontré allí. Lo normal, claro, ya tú estás acostumbrado a ver gente mayor, ¿no? Pero de repente ver a aquel chico allí fue una impresión de la hostia, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo ya que estaba así un poco impresionado, lo llevamos al cementerio. Y claro, normalmente, ¿quién va a los entierros? Van los hijos, van los nietos. Pero es que en este entierro estaban los padres y los abuelos del susodicho. Aparte de los hermanos, los amigos, la novia, los primos. O sea, era una tragedia absoluta. Se me está poniendo la carne de gallina y todo de pensarlo. Tuvimos una suerte, voy a decir suerte, que fue que parte de la familia pidió portar al cadáver. Normalmente lo hacen los funerarios, de llevarlo desde el coche fúnebre hasta la iglesia donde se hace la misa o hasta el cementerio, pero en aquel caso lo pidieron ser los familiares. Digo por suerte porque en este caso nosotros lo único que hicimos fue, bueno, pues indicarles cómo se hace, porque hay un protocolo para que todo salga bien, que no se caiga, que no de mis miedos terribles, que a mí se me cayese el ataúd un día mientras estás porteando, tío. Eso era... Y no tuvimos que entrar en la iglesia donde se hacía la misa. Y por eso, porque si entras, lo normal es que te tengas que quedar por allí alrededor. Pero no, nos quedamos fuera. Y desde fuera, tío, se escuchaban los llantos de la gente en el interior. Porque vuelvo a decir, allí estaban los padres y allí estaban los abuelos. Así como hay un término para cuando tú te quedas sin padre, que es huérfano, no hay un término para cuando tú te quedas sin hijo. Es una cosa completamente antinatural. Y que a un abuelo se le muera un nieto ya... no sé cómo tiene que ser. Y había un sufrimiento allí en aquella capilla. Entonces, bueno, luego sí que tuvimos que llevarlo hasta el nicho.
Y ahora viene la segunda cosa más terrorífica probablemente que yo haya presenciado en mi trabajo como funerario. Muy triste. Era un día que llovía la hostia y entonces llevamos al chico con bastante peso, era un tío que pesaba bastante. Entre seis lo llevábamos hasta allí, había que bajar unas escaleras, yo acojonado por si resbalábamos, por si se caía el ataúd, bueno, no pasó nada. Lo llevamos hasta el nicho, lo metimos en el interior y de repente llegan los sepultureros, que son, o los enterradores, como los queráis llamar, que son los que trabajan en el cementerio. Normalmente es un señor con un mono azul de trabajo, que pone allí unas paletadas de cemento y se pone una lápida provisional. Normalmente no se pone la lápida donde pone fulanito de tal, nacido, no sé qué, recuerdo de tu esposa y de hijos. Se pone una placa de cemento. De hormigón, quiero decir. Y entonces, yo ahora no recuerdo si el padre del chico o el abuelo del chico tuvo un vaído, como que se desvaneció allí. Y entonces, bueno, recuperó no sé qué, la hija se lo quería llevar, es decir, la hermana del finado, la hermana del cadáver, y el padre o el abuelo decía que no, y que no, y que no, que él, hasta que no viese la última paletada de cemento dada en aquella lápida provisional de su hijo, que él no se podía ir de allí. Esta cosa fue muy habitual. Después, no fue la primera vez que yo lo había presenciado esto. O puede que esta fuera la primera vez, pero después lo volví a ver más veces. Así como esa necesidad de ver hasta el último momento del ritual del enterramiento. De la misma manera que siempre se permite, pues cuando te van a incinerar, queréis verlo por última vez. Yo cuando se me murió mi abuelo, por ejemplo, yo no lo quise ver. Pero hay gente que quiere ir a ver como para comprobar que es su familiar. De hecho, creo que hoy en día es obligatorio legalmente que un familiar verifique que esa persona es la que va a ir al horno crematorio. En este caso creo que fue mi tío, pero los demás no quisimos verlo. Y aquella imagen de aquel señor, como digo, desvaneciéndose, y entonces, aquí en aquella lluvia, claro, nosotros por protocolo, no sé si por protocolo o porque no llevábamos paraguas, yo no me acuerdo, pero creo que por protocolo no podíamos tener paraguas. Y estábamos allí en una posición en la que tienes que estar. Y entonces llegó un señor de allí, un familiar sería, y cogió un paraguas y me tapó a mí y a otro compañero que estábamos allí. O sea, se quitó él su paraguas y nos tapó a nosotros. No sé por qué, igual esto os parece una tontería, pero yo en medio de todo aquel sufrimiento, de aquel señor desvaneciéndose, de aquel chico tan joven muerto de forma tan prematura y tan inesperada, aquel gesto, no sé, tío, yo no rompí a llorar en aquel momento, pues ya el ambiente estaba caldeado, pero en aquel momento fue como mucho más difícil, no sé por qué, este acto de calidad humana hacia mí. Claro, sí fue complicado, que la jefa llegamos allí después del tanatorio ese mismo día y nos dijo, chicos, hoy muy bien, ¿eh? Hoy fue complicado. Y yo ese día me bajé, fijaos lo que es la vida, fijaos lo que es la vida. Yo normalmente bajaba en autobús, o sea, siempre bajaba en autobús, yo no tengo carrera de conducir, bajaba en autobús hasta mi casa, pero aquel día, pues no sé si porque llegué más tarde, porque llegué más temprano, ya no sé por qué ese día cogí otro autobús. Y entonces pues yo me bajé lo más cerca de mi casa que pude, ¿no? El autobús que yo cogía normalmente me dejaba en la puerta de mi casa, pero yo aquel día cogí el que me dejaba pues más cerca, lo posible. Al lado del Corte Inglés de Vigo me bajé. Y subiendo hacia mi casa en dirección al Calvario, paso por delante de un bar y hay un cartel enorme que pone cerrado por defunción. Nunca te olvidaremos, no sé qué. Y una cara, una foto, tío. Y era el chico aquel que yo acababa de enterrar. Y me dio un chungo, tío, o sea, yo ya venía con la cabeza loca y de repente me encuentro con eso. Y yo digo, pues, ¿qué es esto? ¿Qué sería un jueves? El chico se había muerto hacía 2 días. O sea, hace 2 días este tío que trabajaba aquí en este bar, que era el dueño del bar, después me enteré,
Salió, cerró y no supo nunca que no iba a volver. Y si por lo que fuese no hubiese tenido ese... porque tuvo un accidente o algo así, fue algo así. Si no le hubiera pasado lo que le pasó, pues yo hoy hubiese cogido este autobús que no me dejaba en la puerta de mi casa, sino que me tuve que bajar en el Corte Inglés, hubiese pasado por aquí e igual hubiese entrado a comprar tabaco en la máquina, que yo de aquellas fumaba tabaco. O igual no hubiese parado aquí a tomar una cerveza. Igual hasta nos hubiéramos hecho amigos o nos hubiésemos peleado porque me vendiste una cerveza Heineken cuando yo te pedí una estrella. Y no, y sin embargo estoy pasando yo por delante de tu bar, tú ya no estás en este mundo y yo estoy acordándome de ti, que yo no te conocía de nada. Yo no te conocía de nada, pero sin embargo yo te enterré. Uf, mucho existencialismo ese día, tío. Mucho existencialismo ese día. Yo ese día... O sea, aún hoy en día lo recuerdo. Yo esta historia, digo, ya la conté, pero la conté por encima. Ahora que me he parado a contarla, piel de gallina, de verdad, de verdad. No es una exageración. Bueno, más cosas terribles. Nunca tuve la desgracia... Mira cómo se me han puesto los hombros, tío. Nunca tuve la desgracia de tener que asistir a un entierro, ni de asistir, ni de que en el tanatorio hubiese. Porque, te digo, tú llegabas allí, había una hoja y ponía, vale, de las 12 salas que hay en el tanatorio, pues Adrián está asignada a la 3, este está asignada a la 6, así, ¿no? Entonces, cuando tocaba salir a enterrar al de tu sala, pues ibas tú. Y el resto del tiempo estabas allí. Pues eso, nunca me tocó enterrar a un bebé ni a un niño. Y tampoco me tocó nunca que en el tanatorio hubiese ningún niño ni ningún... De hecho, creo que este es el chico más joven que haya pasado por el tanatorio mientras yo trabajé allí. Pero sí que me tocó un día, porque era uno de los trabajos que teníamos que hacer, el ir a desembalar ataúdes habitualmente. En aquel tanatorio, supongo que los demás era igual, pues siempre ya llega un momento que se va un familiar y se dice, baje usted con nosotros. Bueno, digo baje porque en el tanatorio nuestro estaba en una planta baja, en un sótano. Venga usted con nosotros, que tiene que escoger el féretro, o si lo van a incinerar, tiene que escoger la urna. Y bueno, pues los féretros que hay allí se gastan, entonces había que desembalarlos. Y una vez nos tocó desembalar ataúdes de niños. O sea, había un ataúd de niño y dos de bebé. Y, tío, yo no sé, yo entiendo que se quiere transmitir pureza y tal, pero yo, el hecho de que sea blanco, tío, casi... Porque eran blancos. El del niño no era... Digo yo que sería de niño, porque era un tamaño... No era un ataúd grande. Era no demasiado pequeño, pero tampoco no era del tamaño normal. Y luego los de bebés eran minúsculos. Pero los de bebés eran blancos, tío, y era como... O sea, yo si fuera padre, yo no... Yo esto no lo pillaría, tío, me da muy mal rollo. No sé por qué, tío, me da... Y siempre agradecí que no... Porque yo no es una cosa que yo me quiera ni siquiera imaginar. Bueno, para no acabar con mal cuerpo, ahora os voy a contar una cosa terrorífica que viví, pero terrorífica por idiocia mía. Yo ya no trabajaba en el tanatorio, porque, bueno, las ETTs ya sabéis cómo funcionan, pues ya se me acabó el contrato y pues, viva la temporalidad. Me hubiese gustado quedarme, era un trabajo que me gustaba. Bueno, pues un 31 de diciembre, fin de año, recibo una llamada a eso de las 9:30 de la noche, de la ETT, que me preguntan si puedo ir al día siguiente, 1 de enero, a trabajar. Yo debía tener de aquellas, no sé, 25 años o así, o por ahí. Y yo, que en aquel momento, a las 9:30 de la noche, yo ya estaba así un poco piripi y tal, en aquel momento me pareció una idea excelente ir al día siguiente a trabajar a la funeraria. Me pareció la mejor idea del mundo. Entonces, bueno, la noche, claro, yo contaba con
bueno, pues yo tenía pensado salir hasta el amanecer, pero bueno, yo nunca fui muy así de salir. Yo, de hecho, en Vigo, bueno, en Vigo, mis amigos durante una época decían hacer la chacón o hacer la chaconada, hacerlo de, voy a mear un momento estando de fiesta y pirarte para casa. Yo hacía eso porque siempre que decías que te ibas para casa, no, tío, pero quédate, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Entonces, pues había que hacer la bomba de humo. Entonces, bueno, eso, que yo nunca fui muy de salir, pero bueno, yo decía, bueno, pues en vez de salir hasta el amanecer, pues salgo hasta las 4 o así. Yo tenía que estar en el tanatorio a las 10 de la mañana. Duermo hasta las 4, o sea, salgo hasta las 4, voy para casa, duermo y me levanto mañana de puta madre. O bueno, un poco cansado, pero bueno, son 4 horas de trabajo, no es para tanto. Claro, lo que pasa es que a medida que iba pasando la noche y iban sucediéndose los acontecimientos, mi confianza en mí iba creciendo, ¿no? Y entonces decía, bueno, en vez de dormir 5 horas, pues yo creo que puedo dormir 3 y media. Y de ahí pasamos a las 2 horas 45 minutos y después ya hubo un momento que fue como, buah, tío, o sea, me tengo que ir para casa ya. Llego a casa, duermo aproximadamente 2 horas con franca dificultad, debido al estado de embriaguez en el que yo me encontraba en aquel momento, pero ¿qué le vamos a hacer? Éramos jóvenes, éramos alocados y era fin de año. Yo siempre fui muy responsable con el trabajo, lo quiero decir, porque ahora estoy contando esto así como que tal. Yo siempre fui muy responsable con el trabajo, yo nunca falté, ese tío en MRV, por ejemplo, que estuvo un año entero, no falté un solo día, no pedí un día yo de tal, siempre llegué a mi hora, nunca llegué tarde. Creo que de mis empleadores pueden hablar bien de mí. Culpa de ellos por llamarme a mí el 31 de diciembre ya a las 9:30 de la noche. Bueno, el caso es que yo me desperté como Nosferatu y llego al tanatorio y allí había claramente dos clases sociales diferenciadas. Las que habían salido por la noche y habían recibido la misma llamada que yo a las 9:30 de la noche anterior y los que no habían salido de fiesta. Y pasamos por la sala de personal, nos ve el encargado y nos vio allí a los 3 o 4 zombies que estábamos allí y dijo, no, vosotros no podéis ir hoy a ningún sitio. Entonces, él entendió, ¿eh? O sea, no nos lo dijo en plan mal, en plan, castigados por venir con esa cara. Yo estaba aterrorizado, si a mí ya me daba miedo normalmente que se me cayese un ataúd, yo aquel día dije, por Dios, o sea, es que hoy se va a caer, hoy yo voy a tener que decir en algún momento que yo no me veo capacitado para llevar el ataúd porque se va a caer y eso no se puede permitir. No hizo falta. Ya nos mandó el señor arriba, bueno, hay mucho trabajo que hacer, nos puso a fregar, nos puso a barrer, nos puso a regar el jardín de arriba. Bueno, ya eso fue complicado, ¿eh? Yo recuerdo, a mí concretamente me tocó dirigir el tráfico, lo que os conté al principio del vídeo, porque se había muerto, creo que era un médico muy famoso no recuerdo si de Redondela o no sé dónde, pero que había nacido en Vigo, entonces estaba allí el tanatorio. O sea, estaba allí el cuerpo. Y vino la de Dios de peña, tío. Y entonces, claro, la gente viene triste, la gente viene nerviosa, la gente viene tal, y no se toma muy bien que un señor con gabardina azul y con una corbata le esté diciendo, no puedes aparcar ahí, no, puedes aparcar donde sea de los cojones. Bueno, fue complicado, pero fue mejor que llevar. Dios mío, yo de verdad iba ese día en el autobús para arriba diciendo, Dios mío, tío, qué chungo. Claro, yo como siempre fui trabajador responsable, yo nunca bebí un día antes de ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Nunca se me ocurrió. O nunca, yo qué sé, o sea, siempre fui responsable con el trabajo. Pero claro, lo vuelvo a decir, yo aquel día a mí me llamaron, pues yo por la tarde mis padres siempre quedaban el día de fin de año con unos amigos suyos y yo iba cuando era niño, pero cuando me hice mayor pues ya no iba. Pero aquel año me dio por ir. Dije, pues venga, tal, entonces pues bueno, comer, unas tapas, unos vinos, luego quedas con unos, tío, te encontraste con este, tal. Bueno, tío, pues lo que es el 31 de diciembre. ¿Sabes? Y a mí cuando me llamaron, pues eso, pues yo estaba piripi, francamente. Si me hubiesen llamado un poco después, que ya íbamos a cenar, pues igual se me hubiese bajado un poco el morado, pero no fue así. Entonces a mí, en aquel momento, de verdad, me pareció una idea.
Puta madre, tío. O sea, voy a ser de fiesta y por encima lo que vaya a gastar hoy lo voy a ganar mañana trabajando. Perfecto, plan redondo. Terrible, terrible. Menos mal que la providencia a mí siempre me suele salvar, tío. Yo tengo una suerte, de verdad, lo agradezco a Dios y a la vida y al mundo y a todo lo que me pasa, porque de verdad yo siempre he tenido una buena suerte que espero que me siga acompañando toda la vida. Porque en vez de estar ese encargado, está otro. Bueno, yo nos hubiera echado probablemente, o igual no se hubiese dado cuenta y nos hubiese mandado al entierro. O igual yo digo, mira, yo es que no puedo ir porque me encuentro mal y me manda igual. No, terrible, terrible. Menos mal que aquel señor, Pablo se llamaba. Un gran hombre y un gran encargado. Bueno, pues eso ha sido todo. Voy a pausar un segundo la grabación para pensar a ver si hay alguna cosa interesante que me esté olvidando. Vale, sí, hay otra cosa. Ya la conté también, probablemente en un directo y probablemente también en un vídeo anterior, pero bueno, por si hay gente nueva o por si la queréis volver a escuchar. La vez que me quedé encerrado con una señora cadáver. Esa sí que fue la hostia. Fue uno de los primeros días que yo trabajaba allí. Como os digo, una de las tareas que teníamos era recepcionar una furgoneta que llegaba de la floristería. Pues, hay flores para fulanito, para este y para el otro. Tú las recogías, firmabas, veías dónde estaba fulanito, el otro y el otro, sala 3, sala 6, sala tal, y las llevabas tú. Entonces, bueno, el procedimiento es el siguiente. Porque claro, tú vas a la sala, pero la familia está del otro lado de la cristalera. Entonces, para que a ti no te vean, así manipulando, porque a veces pues, si hay muchas flores, pues tienes que mover allí las cosas, bueno, queda feo, ¿no? Entonces, para que no te vean, tú abres la puerta de la sala, desde el lado de atrás, desde el lado del pasillo de empleados, metes la mano, hay un botón, bajas la cortina, entras, haces lo que tengas que hacer, sales, metes la mano, subes la cortina y cierras. Bueno, pues a mí en una de estas se me cerró la puerta estando con una señora. Una señora que aparte estaba repleta la sala de flores, entonces tenías que utilizar por un lado columnas para poner pues los que eran los centros de suelo, luego las coronas circulares pues había unos ganchos en las paredes para colgarlas, bueno, hubo que hacer un Tetris allí de la de Cristo para poder dejar todo bien. Y resultó que segura de estas la puerta se cerró, o no sé si la cerré yo mismo, pero era uno de mis primeros días trabajando allí. No sé si la cerré yo mismo. Y entonces cuando voy a salir, voy a abrir la puerta y la puerta no se abre. Y digo yo, me cago en la hostia. Que fui a dar en una de esas puertas, tío, claro, pues que solo se abren de un lado. Pues no sé por qué, pues por si se quiere escapar el muerto, no sé muy bien para qué. Y dije yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque claro, opciones había, pero todas malas. Porque una opción era, pues la más lógica, llamar a la puerta que daba al pasillo de empleados. O sea, este es el pasillo de empleados, aquí está la sala donde está el cadáver y aquí está la familia. Yo estaba aquí, entonces yo quería llamar por la puerta que daba aquí, a la sala, al pasillo de los empleados. Pero claro, me daba vergüenza, tío. Me daba vergüenza y yo qué sé. Digo yo, hombre, si yo estoy pasando por el pasillo de aquí y empiezan a dar golpes en la puerta de ahí de donde hay un muerto, pues me da un chungo, tío. Entonces yo tampoco quería hacerlo un poco por eso. Y por vergüenza también. Otra opción es coger el móvil y llamar por teléfono a la recepción del tanatorio y decir, oigan, sáquenme de aquí. Pero también me daba vergüenza. Y otra opción, pues, era esperar allí a que alguien abriese la puerta. Pero claro, igual no había más flores ese día y aparte no era una opción porque la cortina, como os digo, del cristal para la familia estaba bajado. No puedes dejarlo bajado eternamente. Y aún por encima, claro, esto no sé si todo el mundo lo sabe, pero a pesar de que el trabajo del embalsamador, del tanatopractor y después de la maquilladora y tal es para que el muerto se mueva y hable lo menos posible, el caso es que puede haber espasmos post-mortem y si los espasmos se dan en la zona del abdomen o de los pulmones y queda algo de aire, puede salir y el muerto a veces hace o algo así, ¿sabes? Entonces yo decía, por favor, claro, yo he visto muchas películas de miedo, tío, y ahora es el típico momento... Hostia puta, perdón.
Este es el típico momento en el que la señora está así y de repente hace... se levanta así como Drácula. Y bueno, eso no puede ser. Entonces, dejando que se impusiese la cordura, en determinado momento, dije, vamos a hacer un último intento. Y resultó que la puta puerta hasta los cojones. Por fuera se abría normal, haciendo así y bajando el picaporte, pero para abrir desde dentro tenías que subir el picaporte. Y bueno, mira, menos mal que se me ocurrió probar, porque aquí no había de por dónde sacar. Y bueno, ya está. Eso es todo. Eso creo que son las experiencias más memorables que tengo yo para contaros en el día de hoy. Así que nada. Bueno, lo que os iba a contar. Necesito que alguien me explique si sabéis de alguna herramienta, probablemente de inteligencia artificial, a la que yo le meta un audio y a raíz de ese audio me genere imágenes. ¿Por qué digo esto? Que yo en su día tuve un programa que primero fue de radio y luego se convirtió en un podcast, en el que yo hacía una sección llamada Leleces de la Historia, en la que mandábamos un corresponsal que viajaba en el tiempo. En vez de mandarlo a la guerra de Ucrania, pues lo mandabas a la guerra de los otomanos contra no sé qué en el tiempo. Y tengo audios, pero claro, como era un formato radiofónico, no tienen imagen esos audios, no tengo... Y claro, yo no tengo producción posible para poder hacer esos audios, porque pues se enfrentaba con los otomanos, o luego iba a un teatro de Múnich que se quemaba. Entonces, si sabéis alguna herramienta de inteligencia artificial que me pueda ayudar con este tema, hacer un vídeo sobre ese audio sería excelente. Si no, pues habrá que hacer solamente las imágenes e ir intercalándolas. Pero poder hacer un vídeo de lo que está sonando estaría excelente. Entonces, si alguien lo sabe, pues soy todo oídos. Y nada más, suscríbanse. Si queréis apoyar el canal, tenéis la opción de haceros miembro. Cuesta €1 y poco al mes. Y a mí me llega a ayudar al límite de 70 euros que me tiene YouTube, porque si no llego a los 70 al mes no me pagan. Llevo esperando para cobrar. Creo que la última vez que cobré, creo que fue en febrero. Y tengo 64 euros ahora mismo acumulados, así que bueno, ayúdenme. Y nada más, venga, hasta la próxima.